Y voy a pedir también que si hay algún adolescente que no esté con su padre, o algún joven que no esté con su padre, voy a pedir que vayan, que se vayan con sus papás. No quiero adolescentes ahí texteando, ahí actualizando su Facebook, su Twitter y todo el asunto. Hoy voy a iniciar una serie de pláticas pero al mismo tiempo sé que es un tema que no es muy grato. Como pastor uno siempre trata de buscar palabra que traiga ánimo al corazón de la gente, ¿no? Que traiga expectativa, que traiga fe, que traiga pues ese empuje de seguir adelante y echarle ganas, ¿no? Hoy sucedió algo este fin de semana. Lo que sucedió fue que hoy iba a compartir el pastor Jorge Sánchez, uno de los pastores que vino a compartir este fin de semana los varones, y hubo una confusión ahí. Al final no se pudo quedar, se tuvo que regresar ayer a la ciudad de Ensenada. Yo toda la semana había estado muy tranquilo, dije no voy a compartir el domingo, estuvimos trabajando aquí con lo de la plataforma y todo el asunto, y yo estaba bien confiado de que Jorge iba a compartir. Pero Dios había estado hablando a mi vida semanas atrás, y ya saben que a mí me gusta compartir por series, me gusta tomar 3, 4 pláticas que asienten un tema y que nos quede nos caiga el 20 de una manera lo más amplio posible, ¿no? Yo había estado trabajando por semanas acerca de un tema que Dios estaba hablando a mi corazón, Dios estaba retándome a compartir eso. Sin embargo, ahí lo tenía en un folder que en mi computadora que ni siquiera tenía nombre, le puse una X nada más ahí escondido. Dije, luego veo, y con el paso del tiempo iba agregándole cosas, y bueno, así funciona el asunto, ¿no? El día de ayer que el pastor Jorge me dice, no voy a poder estar, me voy a ir. Híjole, dije, ¿qué voy a compartir si no me preparé bueno, total que venía a mi mente ese folder con la X en mis documentos, y yo decía, no, eso no lo hago, tengo que prepararlo bien, y Dios estaba hablando a mi corazón, y sucedió algo bien especial, que yo quiero compartir con ustedes porque pocas veces me suceden cosas así, y creo que Dios está respaldando lo que quiero hacer el día de hoy. Y estaba ahí en casa, estábamos viendo la película de Iron Man 3, y estaba viendo la película, estaba pensando, ¿qué voy a compartir mañana? ¿Qué voy a compartir? Y ahí espero que Dios me dé algo, y si no, pues ahí que el Espíritu Santo tenga libertad, ¿verdad? Total que estaba ahí pensando, y de repente me llega un mensaje de un amigo mío, y me dice, hey, ¿cómo te fue en el Congreso de Varones? Y bien, pues bien, estuvo bien suave, y yo le contesté así, muy bien, todo muy bien. Y como hablamos mucho, él sabe cómo soy y cómo cotorreo y todo eso. Y me dijo, todo bien, compa, todo está bien. Y le digo, sí, todo está bien, fíjate que ando preocupado, le digo, porque mañana voy a compartir y todavía no sé qué voy a compartir. Así que, pues, a ver, en la noche, ahorita que me acueste, Dios me hable, me levanto temprano mañana o algo así sucede. Y me dijo, híjole, ¿cómo te puedo ayudar? Me dijo, ¿cómo te puedo ayudar para que pues ora por mí, le digo, ora por mí para que a ver que Dios me... La verdad que yo me preocupo mucho por el asunto de qué voy a compartir cada domingo y cada miércoles, porque no me gusta llegar y aventarles un churro si realmente puede Dios ponernos un bistec, ¿sí o no? Entonces, pues así yo estaba pensando, y bueno, y él me dice, ¿sabes qué? Me dijo, Dios ha estado hablando a mi vida últimamente, y quiero decirte lo que Dios ha estado hablando a mi vida, y me pone ahí en el mensaje, fíjate que Dios me habló acerca de esto, y esto era la X que yo tenía guardada ahí en mis documentos, y yo lo sentí como yo me estaba resistiendo a compartir eso. Sin embargo, siento que Dios nos lo confirmó, y creo que Dios va a traer un parteaguas a nuestra vida a través de esta plática. Así es que voy a pedir con todo mi corazón que cierres tus ojos, que inclines tu rostro, que le pidamos al Señor que Dios nos hable en esta tarde y que nos bendiga con su palabra. Dios, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, dice que es viva y es eficaz, que cumple el propósito por el cual tú la envías, y que así como la lluvia viene y riega la tierra con el rocío, de tal manera que el día de mañana, Señor, se da fruto y crece y alimenta, así, Señor, creemos que tu palabra viene a nosotros como ese rocío que riega nuestra vida y que no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Y hoy quiero pedirte que tú nos hables una vez más,
Que venga tu palabra como rocío, que venga a refrescar y que venga a retar nuestra vida, a seguir viviendo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Dios te va a hablar. Así que ponte buzo. Bueno, hoy a la serie de pláticas que voy a compartir los siguientes domingos, no sé cuántos, porque les digo que apenas estaba ahí en desarrollo. Creo que van a ser unas 4 o 5 domingos. Yo le llamé a esta serie La realidad del pecado. Y es un tema que en realidad no se habla mucho en la iglesia ya. El pecado es un tema que no nos gusta tocar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos gusta incomodar a la gente, porque no nos gusta sentirnos atacados cuando estamos viviendo una vida en paréntesis que no agrada al Señor. Pero el tema del pecado es un tema muy importante. Necesitamos tener una sana doctrina acerca del pecado. El problema del pecado es que no sabemos cuál es su realidad, cuál es su contexto, qué es lo que es en realidad el pecado, y nosotros nos damos el lujo de decir que es pecado y que no. Hoy en día el pecado se ha minimizado su descripción. Ahora ya no le llamamos pecado, ahora le llamamos errores, le llamamos tropiezos, le llamamos lecciones de vida, le llamamos de muchas otras maneras, porque no nos gusta llamar las cosas como son en cuanto al pecado. Y es un tema muy extenso. Yo quise tener una sola plática acerca de eso, pero en realidad nos va a tomar 3, 4, porque Dios quiere hablarnos acerca de eso. Dios quiere que nosotros sepamos en realidad qué es el pecado. Cuando nosotros escuchamos la palabra pecado, nos transportamos a las peores cosas y vemos cosas como que no, pues yo no soy un asesino, no, pues yo no soy un ladrón, no, yo no soy un adúltero, yo no soy esto, yo no soy el otro. Pero eso tiene que ver también entonces con el hecho de nuestro entendimiento, mal o bien entendimiento acerca del pecado. Así es que hoy pido al Señor que me dé gracia para poder hablar acerca del pecado, porque inevitablemente, indiscutiblemente, el pecado se está infiltrando en la iglesia. Las cartas que Pablo mandaba a las iglesias, cuando él escribía a Gálatas, a Efesios, a Crónicas, a todas esas iglesias que él estaba instruyendo a través de cartas, la problemática inicial en esas iglesias, era el pecado. Di conmigo, en las iglesias. No le estaba escribiendo Pablo a paganos, no le estaba escribiendo Pablo a idólatras, a sacerdotes de otros dioses. Le estaba hablando a la iglesia y le estaba diciendo: hey, dejen de pecar, dejen de prostituirse, a la iglesia. Dejen de ser idólatras, dejen de estarse siendo infieles en el matrimonio, dejen de estar robando, no sean maliciosos. Pablo está hablando a la iglesia. Ahora, cuando nosotros entendemos que Dios quiere, a lo que Dios vino a hacer esta tierra fue a erradicar el pecado del ser humano. La relación que nosotros ahora tenemos con Dios se basa en una sola cosa, y eso es el perdón de pecados. Cuando nosotros no entendemos claramente cuál es la magnitud, la gravedad, la trascendencia de lo que el pecado representa, pues se nos va a hacer fácil seguir pecando, porque no tenemos claramente qué es, o qué tanto ofende, o qué tanto repercute en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis generaciones. La verdad es que mientras yo estaba desarrollando esto, Dios estaba hablando a mi vida. Porque tenemos que ser muy honestos en saber que todos hemos pecado. Y dice la palabra de Dios: por cuanto todos, ¿sí o no dice así? Por cuanto todos pecaron y están separados, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es, el pecado en sí no es una acción. El pecado en sí no es un acto, es una actitud. Obviamente una actitud que se traduce el día de mañana en actos, en acciones. Encontré esta definición de pecado, se me hizo muy corta, muy sencilla. Y pecado no solamente se implica el asunto de las obras de la carne, como las pasiones sexuales ni todo ese asunto, hay muchas otras cosas más. El pecado es esto, es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Otra definición es errar en el blanco.
Me gusta mucho eso porque dentro de esa, si quieres apaguen las de las orillas y déjame estas dos nada más, para que no esté haciendo eso. El pecado entonces no se limita a una acción solamente, a lo malo, a lo demoníaco, a lo diabólico. Puede haber cosas buenas que te alejen de la voluntad de Dios. ¿Me estoy dando a entender? No solamente lo malo, lo pecaminoso, lo sexual, la pornografía, el adulterio, la tomadera, las drogas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cualquier cosa que te separe de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para tu vida. Eso se llama pecado. No solamente las obras de la carne, no solamente lo que decía ahorita, las cuestiones gruesas que nosotros consideramos como pecado. Pues yo no peco porque pues ya no digo mentiras, ya no digo groserías. Es que eso no es pecado. Puede haber cosas buenas que se conviertan en pecado. La Biblia dice claramente en el libro de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sea, el pecado es incluso no hacer lo que sabes hacer. No tiene que ver con acciones, tiene que ver con acciones y muchas otras veces dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado también. Porque el pecado es todo aquello que te aleja del propósito de Dios para tu vida. Llámalo dinero, llámalo trabajo, llámalo pornografía, llámalo adulterio, llámalo ministerio, llámalo iglesia, llámalo lo que sea. Todo aquello que tú consideres que te aleja de la voluntad de Dios, eso es pecado. Y precisamente la relación que nosotros tenemos para con Dios es una relación que está basada en el perdón. Todos los días estamos pecando nosotros, porque hay cosas que si nosotros no estamos atentos a seguir actuando, a seguir viviendo lo que Dios tiene para nosotros, el enemigo, su tirada es sacarnos de la jugada de Dios, es sacarnos del propósito de Dios. Es que tú no vivas la vida que Dios quiere que vivas. Es que Dios no quiere que tengas el matrimonio, perdón, el enemigo no quiere que tú tengas el matrimonio que Dios quiere que tengas. El enemigo no quiere que tú tengas la economía que Dios desea para ti. Y todo lo que Dios desea para ti, el enemigo está determinado a sacarte de ello. ¿Cómo? A través del pecado. A través de muchas cosas que nosotros podemos considerar buenas o malas, sin embargo, nos alejan de la voluntad. ¿Lo estoy explicando bien? ¿Estoy siendo claro? El pecado tiene su origen en creernos nosotros que podemos determinar qué es pecado y qué no. Es como una especie de creernos dioses. Muchos de nosotros, me ha tocado hablar con gente, sobre todo en el asunto de la iglesia, y gente que se me acerca y me pregunta, yo creo que bailar no es pecado. A mí lo que me preocupa no es que bailar sea pecado. A mí lo que me preocupa es el yo creo. O sea, yo creo que bailar no es pecado. Ahora, vamos preguntándole a Dios. Yo creo que echarnos una copita de vino, una cerveza por ahí, yo creo, para mí, no es pecado. Yo creo que salir con los amigos y echarme un cigarrito por ahí, ver de vez en cuando una revista pornográfica, hablar doble sentido, yo creo que no es pecado. Ahora, no estoy hablando de que fumar, de que tomar, de que bailar sea pecado. Ni estoy diciendo que lo es, ni estoy diciendo que no lo es. Lo que estoy diciendo y que es muy peligroso es que nosotros digamos, creer, pensar como Dios. Y creer, decir, no, esto, yo creo, a mi punto de vista, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo bailar. No tiene nada de malo tener relaciones sexuales antes de casarme. Yo creo que no es pecado. Entonces el problema no es la acción. El problema está en nuestra concepción del pecado. El problema está en lo que nosotros creemos y osamos creer, pensar lo que a Dios le ofende y lo que a Dios no le ofende, y eso es muy peligroso. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Mis caminos están muy por encima de los tuyos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos decir que es pecado y que no? ¿Con qué valentía nosotros nos atrevemos a decir qué a Dios le ofende y qué a Dios no le ofende? Si nosotros con nuestra esposa
A veces hacemos cosas que a nuestro punto de vista no debería defenderse, sin embargo se ofende. ¿A cuántos hombres le ha pasado eso? Levanten su mano a los que le ha pasado eso. ¿Nomás a mí? Ay, estoy mal entonces, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho cosas? Hemos dicho cosas que a nuestro juicio no están, pues no tienen nada de malo. Pero laceraste el corazón de tu esposa, laceraste el corazón de tus hijos. Y tú dices, pues yo creo que pues no lo hice para ofender, pero la ofendiste. El punto es ese. Es que yo creo que no es para tanto. Oye, espérate, no se trata de ti, se trata de que lo que tú hiciste lo consideres que sí o no debería de ofender a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. El caso es que la ofendió. Entonces, ¿cómo osamos nosotros querer pensar y decir, no, pues yo creo que con esto Dios no se va a ofender? Si a nuestra esposa, que la tenemos aquí a un lado y la vemos todos los días, hacemos cosas sin querer, que la ofende, imagínate qué tanto nosotros podemos hacer o no hacer que ofende el corazón de Dios. El hombre piensa que puede pensar como Dios. El hombre piensa que puede decir que a Dios le agrada, que no. Yo he escuchado gente que se me acerca y me dice, es que a Dios no le agrada la guitarra eléctrica. ¿Tú qué sabes si le gusta la guitarra eléctrica o no a Jesús y a Dios? Es que a Dios le gustan los himnos. ¿Quién dice eso? ¿Quiénes somos para decir qué le gusta a Dios y qué no? ¿Me está dando a entender? El peligro del pecado no es la acción, es por qué estás pecando. Es la iniquidad que hay en el corazón del hombre en querer entender qué es lo que Dios piensa y pensar, pues Dios no se va a agüitar con esto. Dios no se va a agüitar si yo bailo el caballo dorado aquí en la boda. Dios no se va a agüitar si yo me tomo una cervecita por acá o por allá. ¿Y nosotros quiénes somos para decir qué se va a agüitar Dios y con qué no? ¿Me está dando a entender? Yo creo que no es pecado. Aguas con esas declaraciones. Cuidado con lo que nosotros podemos considerar que a Dios ofende y a que no. Yo siempre he dicho, y ya me agarran de botana con eso, pero sí es cierto, yo siempre he dicho, en el momento en el que tú quieres argumentar o quieres justificar una acción o un pecado diciendo, ¿qué tiene de malo? Ya estás frito. Ya. ¿Por qué? Porque ya hay algo en tu corazón que está ahí y que te está diciendo, hey, tú sabes que esto no está bien. Entonces, el hombre tiende a decir, ¿pero qué tiene de malo? Si voy a tomarme nada más una cervecita, no pasa nada. No le hago nada daño a nadie, no me voy a poner bien borracho. Pero hay algo en tu corazón que te dice, hey, no es necesidad de eso. Y cuando tú tratas de argumentar y decir, ¿qué tiene de malo? Entonces quiere decir que ya estás tú haciendo a un lado aquello que el Espíritu Santo está trayendo como eso se llama redarguir. Y el Espíritu Santo te está diciendo, hey, no está bien que estés hablando doble sentido. No está bien que estés hablando aquí con un compañero de trabajo así. Tú sabes que no está bien. Entonces tú dices, no tiene nada de malo. Lo único que quieres es alcanzarlo para Cristo. No es cierto. El problema es que nosotros queremos argumentar y creernos Dios y decir, no pasa nada, no es para tanto, Dios no se va a ofender. Y en el peor de los casos, que me ha escuchado decir, cristianos decir, Dios me puede perdonar. Eso es jugar con la gracia de Dios. Eso es ser muy valiente, como para decir, no, pues Dios se va a agüitar, pero al rato se le va a pasar. Como si Dios fuera nuestra pareja que se enoja y nosotros llegamos en la noche con un mariachi o con un chocolate y creer que con eso ya, pues está bien, pásale. Dios no es así. Dios es amor, pero también es justicia. Y si algo Dios va a hacer con nosotros al final de nuestros días, no va a ser un party. Porque ese party va a durar la eternidad. Lo primero que va a suceder cuando tú llegues al cielo, ¿qué va a ser? Un juicio. Di conmigo, un juicio. No es, ya llegó el Richie al cielo. No, espérate. ¿Cuáles fueron tus obras? Dice la Biblia, aún las ocultas van a salir a la luz. El problema es que nosotros queremos pensar, qué es lo que a Dios le ofende y lo que a Dios no.
Ahora yo estoy tomando puros ejemplos que es una lucha constante en el cristiano. No me molesta, pero cuando la gente viene a preguntar, pues ¿qué tiene de malo que un vals ahí, o una bailadita, o una acá, una allá? Yo digo, es que no tiene nada de malo, pero si tú me vienes a preguntar a mí, yo te voy a dar lo que yo creo. Y lo que a mi convicción Dios me ha hablado. Pero el problema no es el baile, no es la cerveza, no es el tomar, no es las malas palabras, es creer que Dios no se ofende con eso. Me estoy dando a entender. Ahora, no estoy diciendo que sí se ofende, pero lo que estoy diciendo es, ¿quiénes somos nosotros para determinar qué ofende a Dios y qué no? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, pues esto no creo que Dios se agüite? ¿Quién te crees para decir eso? Hay algunas implicaciones en la primera acción que encontramos en la palabra de Dios del pecado. Obviamente todos conocemos la historia, es la historia de Adán y Eva. Hay varias verdades ahí que yo quiero extraer en esta primera plática. Y en la primera experiencia del ser humano con el pecado fue con Adán y Eva. Y el primer aspecto que yo encuentro para que uno siga viviendo en pecado y entre en esa burbuja de pecado que obviamente te aleja de Dios, quiero que tengas ese chip metido en tu cabeza: pecado te aleja de Dios, pecado te aleja de la voluntad de Dios. Bueno o malo, lo que tú consideres bueno o malo, sí te aleja de tu relación con Dios, sí te aleja de tu intimidad, de tu devoción con Dios, así sea la televisión, así sea el periódico, así sea el gimnasio, así sea lo que sea, que te robe el tiempo para que tú sigas teniendo una relación con Dios, se llama pecado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el Richie no está enojado. Parece, pero no. Ay, Dios. El primer aspecto que yo encuentro aquí, conocemos la historia de Adán y Eva, no la voy a leer, pero es el famoso, no es para tanto, no pasa nada. El pecado siempre va a empezar en la vida del hombre justificando, diciendo, no creo que Dios se vaya, no pasa nada. Fíjate la historia. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5 dice así: pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente llega con la mujer y le dice, oye, con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol, la mujer le dice, no, podemos comer de todos los árboles, pero de este no podemos comerlo ni tocarlo, porque el día que comamos morirán. Había una convicción en el corazón de Eva, una realidad que Dios había puesto bien clara: todo árbol puedes comer, menos este. Eva lo sabía. Pero el argumento que el diablo, en esta historia representado como la serpiente, el primer argumento es, no es cierto, no pasa nada, no es para tanto. O sea, no vas a morir. Dios sabe que cuando tú comas de ese árbol vas a tener conocimiento. En pocas palabras, puedes llegar a ser como Dios. No pasa nada, no te preocupes, no hay infierno. El fin de semana nos hablaba, ¿quién nos dijo? Alguien nos dijo ¿hay suegras aquí? Levanten su mano las suegras. No lo voy a decir entonces. Bueno, no es para tanto, ¿verdad? No es para tanto, no pasa nada, Dios no se va a enojar, Dios te va a perdonar, y empieza a argumentar, y así empieza el pecado en nuestra vida. No me imagino, como lo han visto, como lo he visto en caricaturas, no me imagino que el jardín del Edén era un jardín grande con árboles, y este árbol, el árbol que Dios dijo que no comieran, en ocasiones lo he visto en las caricaturas así negro, feo, con el fruto así podrido acá. Y la verdad es que no es así. El primer argumento con el que el enemigo va a venir a justificar el pecado en tu vida y en mi vida va a ser,
no es para tanto, no pasa nada, no, Dios te va a perdonar, no es tan grave el asunto. Yo creo que son cosas que tenemos que empezar a identificar como focos, si no rojos, amarillos. Esta mujer se la creyó, dijo, sí, cierto. En pocas palabras, lo que el diablo le estaba diciendo a la mujer es, no le creas a Dios, no vas a morir. Y nosotros entramos en ese juego y creemos que creemos que nosotros podemos justificar nuestro acto delante de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 27. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? El hombre tiende a creer que no va a pasar nada, que no es para tanto, que Dios es muy bueno. Dios, y lo escucho mucho eso. Sin embargo, conocemos la historia, muchas historias, sobre todo quiero resaltar la historia de José. La historia de José nos habla de que, bueno, después de todas las calamidades que había pasado, años en la cárcel, Dios lo pone en un lugar de opulencia en el palacio del gobernador de Egipto. Y cuando él está al frente del asunto, cuando él está ya en un puesto poderoso, en un puesto de influencia, dice la historia que la esposa de Potifar andaba sobre sus huesos. Yo me imagino que estaba guapo José, no sé. Pero la mujer de Potifar, seguramente una mujer muy bella, seguramente una mujer con todos los lujos, seguramente con todo lo que necesita una mujer para verse bien, joyas, todo el asunto. Dice la historia que un día se acerca con José y le insistía, ven, acuéstate conmigo, ven chiquitito, ¿verdad? Te voy a enseñar a ser hombre. Así, ¿no? Y José, dice la historia que José le sacaba la vuelta, hasta que un día esta mujer lo agarró de la ropa y le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y dice que José se zafó de ese asunto. Ahora yo me he preguntado, ¿cuántos de nosotros, cómo hubiéramos reaccionado en algo así? Una mujer bella, una mujer hermosa, una mujer que tenía toda la capacidad de echarse esa canita al aire y nadie se hubiera dado cuenta. José pudo haber volteado alrededor, a ver, pues no, pues le damos, ¿verdad? Sin embargo, dice la historia que José hizo una declaración, y ahí es donde quiero agarrarme. Hizo una declaración y dijo, ¿sabes qué? No. Ni porque sea gay, ni porque no me gustes, ni porque no sea hombre, ni por nada. ¿Cómo yo voy a pecar contra el cielo? Dijo. Me puedo esconder de Faraón, me puedo esconder de Potifar, me puedo esconder de todos. Sin embargo, hay alguien que rige mi vida. ¿Cómo ofendería yo al cielo y traicionaría la confianza de Potifar? ¿Cuál era la norma de vida? No era no tiene nada de malo, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Aquí, sin embargo, él huyó. Di conmigo, huyó. En el momento en el que ese pensamiento viene a tu vida de no pasa nada cuando abres ya la cerveza y no pasa nada y tú sientes que Dios ahí te está y tú dices, ¿sabes qué? Huye de eso. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y concéntrate en la fidelidad, en el amor. ¿Por qué? Porque al pecado no lo puedes jugar. Al pecado no puedes ser tan valiente como para decir, pues no pasa nada, nomás me voy a meter aquí a la orilla. No pasa así con el pecado. Una vez que entra el pie al agua, estás propenso a caer todo en el pecado. Ese hombre huyó. El segundo aspecto que encuentro después del no pasa nada, no es cierto que vas a morir. He escuchado a muchas personas que dicen que Dios no puede ser tan malo. Escúcheme bien lo que te voy a decir. Dios no puede ser tan malo como para que exista un infierno. ¿Has escuchado a gente que dice eso? ¿Sabes que Dios no creó el infierno nada más porque sí? Dios creó el infierno para el diablo y sus demonios. Para aquellos que pecaron en el cielo, para aquellos que creyeron como Lucifer, como aquellos que pensaron ser como Dios o quisieron ser como Dios y querer pensar como Dios.
Y dice la Biblia que para ellos fue creado el infierno, para el diablo y sus demonios. Todo aquello que se levanta en contra de Dios y que quiere pensar como Dios, Dios lo rechaza. Ahora, el infierno existe. Di conmigo, el infierno. Ay, como que no les gustó. A ver, di conmigo, el infierno existe. Tenemos que entender esa realidad, porque sí existe. Número 2. ¿Vamos bien? Número 2. El pecado siempre te va a llevar a culpar a otros. Siempre. Vas a encontrar pretextos, vas a encontrar culpables y siempre vas a decir, no, pues es que el diablo cochino me trae de la cola, no, es que acá, es que mi compañero de trabajo, no, es que me ofrecieron esto, y siempre vas a encontrar una justificante. Por lo menos sucedió en la primera historia del pecado en la humanidad. Génesis 3:12 al 13 dice así: Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿Sabes qué? Lo peor del caso aquí es que aquí Adán no le echó la culpa a Eva ni a la serpiente. Dios le echó la culpa a Dios. Adán dijo, la mujer, tú me diste. Yo ni culpa tengo el asunto. Yo ni te la pedí. Tú me agarraste dormido, porque así, me sacaste una costilla, me agarraste dormido, me la pusiste ahí a un lado. Yo ni la quería, tú me la diste. Y ella fue la que me incitó al pecado. El pecado siempre te va a llevar a culpar a otros, a buscar argumentos para que tú puedas culpar a otros. He escuchado gente que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué Dios tiene la culpa de que yo peque? Porque ¿por qué me hizo así? ¿Por qué puso esas debilidades en mí? O sea, la culpa no es uno, la culpa es de Dios. ¿Qué haces cuando tú te ves envuelto en pecado? ¿Reconoces? Siempre me he preguntado, yo creo que es una pregunta que todos tenemos aquí, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho, sí, Señor, la regamos, perdónanos, le vamos a echar ganas, tú dinos qué hacer? No, en vez de eso, la mujer que tú me diste, y la mujer volteó y dijo, la serpiente fue la que me engañó, y la serpiente volteó y dijo, pues ya no hay nadie más, ¿verdad? Le echa la culpa al chango, ¿a qué? No, o sea, ¿sí me explico? Cuando nosotros entramos en esa esfera y le damos cabida a ese, no pasa nada. El segundo paso es justificar. El adulterio siempre es justificado. ¿Por qué te viste mezclado o mezclada con una relación que no es tu esposo o tu esposa? Siempre es justificado. Es que él no me atiende. Es que ella no me dice, no me ama, es fría. Acá, una vez estaba platicando con un amigo y él estuvo en una situación de adulterio, estaba inmiscuido en ese asunto y yo le decía, ¿por qué? Pues si tú sabes que está mal, si tú sabes, es que ella dice, desde que tuvo hijos se olvidó de mí. En vez de decir, ¿sabes qué? Sí, soy débil, sí, ahí me enredé sin querer, ocupo ayuda. No, el pecado siempre te va a llevar a culpar a otros y decir, ¿sabes qué? Es que ella no me hace, es que él no me dice, es que mis hijos, es que mi trabajo, es que mi jefe no me paga lo suficiente y tengo que agarrar de ahí. Siempre justificando. ¿Le echamos la culpa a otros? ¿O somos de los que reconocemos y decimos, ¿sabes qué? Pues la regué. Punto número 3, estoy yendo un poquito rápido por cuestión del tiempo. Espero estar siendo muy claro. ¿Estoy siendo claro? Di sí. ¿Sí? Ok. Número 3. Son 5 puntos, así que... Número 3. El pecado siempre trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. Di conmigo, siempre trae consecuencias. Nos gusta pensar en un Dios que cuando perdona, borra las consecuencias. Sin embargo, en esta historia, podemos ver que no fue así. Génesis 3, del 14 al 19, dice así: Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, después de que no encontró
un corazón reconociente, decir, ¿sabes qué? Sí, Dios, la regamos, y en vez de eso justificamos, culpamos a otros, dice, ok, si así quieres, dice el Señor, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, en pocas palabras, por mandilón, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas salvajes. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Después de esta historia, yo no sé si Adán y Eva se arrepintieron, yo no sé eso. No sé si hubo un momento en lo que les cayó el 20, pero lo que sí es cierto es que las consecuencias de su pecado, las consecuencias de haberse alejado de la voluntad de Dios, las consecuencias de haber actuado en contra de lo que Dios había establecido, tuvo consecuencias no solamente para ellos, sino para nosotros. Y tú y yo seguimos pagando las consecuencias de sus pecados. Ahí te va esto. El pecado no solamente trae consecuencias para ti. Hay gente que dice, pues yo estoy pecando, estoy mal, pero aquí el único afectado soy yo. Mentira del diablo. Eso no es verdad. Cuando tú pecas, hay consecuencias. Dios te perdona. Claro que te perdona. Y de lo que te libra es de la muerte eterna, que es el infierno del que estamos hablando. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero las consecuencias de nuestro pecado en esta tierra continuarán. Le pasó a David. ¿Te acuerdas de David? David, el hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que un día estaba paseando por su palacio, ahí cuando todos los reyes salían a la guerra, él estaba concha ahí en su balcón, en su terraza, y dice la Biblia que estaba paseando por ahí y vio a una mujer enseguida de él que se estaba bañando ahí desnuda atrás de su casa, fuera de su casa. Y dice que la vio y la codició. La vio y la codició. Yo no sé qué pasó en el momento en el que él en el que estaba él y luego habló con sus sirvientes para que fueran por ella. Pero estoy seguro que pasó por su mente, no pasa nada. No va a pasar nada. Nomás una canita al aire. No pasa nada. Nadie vio, nadie supo. Y el problema aquí fue que este hombre cometió adulterio, pecó, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Y dice la historia que vino el profeta Natán y lo confrontó. Bueno, no me voy a tener mucho en la historia, pero el punto aquí es que cuando Natán lo confronta por parte de Dios y le hace ver su pecado, dice la palabra de Dios que el rey David estalló en llanto en ese momento. Rasgó sus vestiduras, lloró amargamente. Y hay salmos que hablan y relatan de la angustia que estaba viviendo el rey David por el pecado. Él le pidió perdón al Señor y Dios lo perdonó. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que cuando le pides perdón a Dios, Dios te perdona? ¿Sí? Pero la historia nos dice, sí, yo te voy a perdonar, pero la espada no se apartará de tu casa. Tu hijo, el que espera a Betsabé, resultado de este adulterio, va a morir. Yo te perdono, pero las consecuencias, ahí están. Y tú puedes leer la historia de David, el dulce cantor de Israel, y puedes darte cuenta que la espada nunca se apartó de su casa. Violaciones, incesto, asesinatos entre hermanos, problemas, el levantamiento de la tiranía de Absalón. Grueso el asunto. Consecuencias del pecado. El pecado siempre trae consecuencias. Entonces, cuando nosotros pecamos y minimizamos el asunto de que Dios me va a perdonar, nos estamos olvidando de esto.
Nos estamos olvidando de que sí, Dios te perdona, y eso no hay ninguna duda. Te va a perdonar todos los días de tu vida. Pero cuando tú pecas y cuando caemos en el lazo del diablo, saliéndonos de la voluntad de Dios, eso trae consecuencias, no solamente para ti. Hoy, después de miles de años, estamos pagando los platos rotos de Adán y Eva. La mujer pariendo con dolor. El hombre teniendo que trabajar con el sudor de su frente para hacer consecuencias del pecado para toda la humanidad. Ahora, te quiero preguntar, cuando pecas, ¿solamente tú eres el único afectado? No. Tú, tu familia, tus generaciones, el mundo entero puede ser afectado. Así que si estás en este lapso, si hay algo en tu vida que estás justificando como que no pasa nada, ya caíste, pero aparte, en vez de reconocerlo, estás diciendo, pues es que es culpa de esta, de ella, de mi trabajo, de que no hay dinero, de que no hay esto. Yo te quiero decir, en el nombre de Jesús, detente, por favor. Si tú estás haciendo algo que sabes que está ofendiendo y que el Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón, te lo pido, por el bien de tus generaciones, por el bien de la ciudad el día de mañana, detente en el nombre de Jesús. Número 4. El pecado siempre nos llevará a encubrir. La primera reacción ante una plática como esta siempre es encubrir, que nadie sepa, que nadie se entere. Hay matrimonios que están pasando por situaciones muy difíciles, que están pasando por crisis, por problemas reales. El pecado ha hallado cabida en la relación, en la familia, y la primera reacción es: los trapos sucios se lavan en casa. No le digas nada al líder, no le digas nada al pastor, este es asunto nuestro. Error. Dios nos ayudará a sacarlo, Dios nos ayudará a salir adelante. Error. Fíjate lo que dice Génesis 3:8 al 10 en la historia que estamos estudiando. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron, ¿a qué dice? A esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El Señor contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Te quiero decir que Dios siempre te va a dar la oportunidad. Mi pregunta es, dice la Biblia que al día siguiente, cuando el día empezó a refrescar, Dios vino. Ahora, mi pregunta es, ¿tú crees que Dios no se dio cuenta en el instante en el que Adán y Eva estaban pecando? ¿Tú crees que no se dio cuenta? ¿Tú crees que andaba ocupado allá en el cielo, acá con los ángeles, o en otros asuntos? No. Dios sabía. En el mismo instante en el que Adán y Eva pecaron, Dios lo sabía. Pero Dios estaba dando el espacio a que reflexionaran, a que si de propia mano ellos doblaran su rodilla y dijeran: Señor, pecamos. Sin embargo, vemos que no así sucedió. Y no solamente eso, Dios viene y los confronta y les dice: hey, ¿dónde estás? Mi pregunta es, ¿tú crees que Dios no sabía dónde estaba? Claro que Dios sabía. Pero Dios siempre te va a presentar oportunidades para que tú abras tu corazón y digas: Señor, estoy mal. Me regué. Mi matrimonio está mal. Mi vida está mal. Mis hábitos están mal. Necesito de ti. Pero no. En vez de eso, Adán, en vez de la primera pregunta que Dios le hace: ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Si él hubiera dicho: Señor, la regamos. Aquí estamos, perdónanos. Sin embargo, encubrieron. Te vimos y nos escondimos. Cuando la gente cae en pecado, cuando la gente cae en faltas delante de Dios, en culpa, lo primero que hace es alejarse de las cosas de Dios, es alejarse de la iglesia, es sacarle la vuelta al pastor, es sacarle la vuelta a los cristianos. Es que si te encuentras a alguien en la Walmart de la iglesia, te vas por el pasillo último con tal de no verlo, ¿verdad? Porque te va a preguntar: ¿por qué no has ido a la iglesia?
Pero lo que tú no sabes es que ese hombre que te encontraste en la Walmart es enviado por Dios para que tú te des cuenta, híjole, estoy mal. Y en vez de sacarle la vuelta, fíjate lo que dice, está poderoso esto, fíjate lo que dice Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado, ¿qué dice? Léelo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. No es suficiente solamente con confesarlo. Este pasaje dice, quien peca, quien encubre su pecado, quien no quiere ayuda, quien se aleja de las cosas de Dios, quien se aleja de Dios, quien se aleja de la palabra del Señor, no va a prosperar. Al contrario, se va a hundir más. Pero dice, quien lo confiesa y lo deja, hay el perdón. Primera de Juan 1:9 dice así, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Todo esto radica en no un entendimiento claro acerca del pecado. Número 5. Dios siempre tiene un plan de rescate para el pecado. Génesis 3:21 dice así, Dios, el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Di conmigo, y los vistió. Bien, Dios pudo haber visto al hombre pecar, perdonarlo, pero decirle, pues ahí te las averiguas tú. Hazle como quieras. Sin embargo, hay una verdad en esto, una verdad espiritual. Y esa verdad es que el hombre no puede cubrir su pecado. El hombre, el ser humano, no puede lavar su maldad. Dice la Biblia que él tuvo que coser pieles. El primer sacrificio en toda la humanidad. Sacrificó un animal para poder vestir al hombre. Era un tipo, era una revelación de lo que iba a suceder, lo que va a suceder, lo que está sucediendo en nuestra vida el día de hoy. El sacrificio del Hijo de Dios, del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Dios lo envió, sacrificó para poder cubrir nuestra vergüenza, para poder cubrir nuestra desnudez. Eso fue lo que sucedió. Pedí que los adolescentes se quedaran y los jóvenes, porque es muy fácil cuando estamos en la etapa de la juventud creer que no pasa nada, creer que el pecado está ahí, pero es como una manchita que se quita con cloro. Sin embargo, creo que hemos sido muy claros, jóvenes, en que el asunto del pecado no solamente se limita a un momento, a una acción en un determinado espacio, se extiende a las generaciones, se extiende a la vida, se extiende a nuestro alrededor. Dios siempre tiene un plan de rescate. Dios quiere rescatarnos de esa vida de pecado. Fíjate lo que dice el Salmo 103:13, me encanta este pasaje. El Señor, dice, es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo, con los que le temen. Di conmigo, con los que le temen. Esto es, no con los que le tienen miedo, con los que le temen, con los que le respetan, con los que le honran, con los que le consideran. Tierno y compasivo es, no con todos, con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Al que se le olvida que somos débiles, es a nosotros. Al que se nos olvida que somos polvo y al polvo vamos a volver, no es a Dios, es a nosotros. Entonces aquí el punto de referencia no se trata en cuán buenos somos o cuán conscientes somos nosotros para reconocer nuestros pecados y para pedirle perdón,
a Dios por nuestros pecados, porque el rey David dijo esto: Padre, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Esto es, aquellos de los que ni me di cuenta que hice. Entonces, si nosotros queremos basar el perdón de los pecados en la limitante de nosotros pedirle perdón a Dios por cada acción que nosotros hacemos, estamos fritos. Todo se trata de que Dios sabe cuán débiles somos. Dios sabe cuánto nosotros vamos a caer y cuánto le podemos ofender. Dios lo sabe. Tan es así, dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor, en que siendo aún, ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso radica el amor. Cuando nosotros entendemos que somos débiles, nos vamos a estar cuidando. Por eso la palabra de Dios dice: el que se cree estar firme, mire de no caer. Isaías 1:18, Dios hace una invitación, di conmigo, una invitación, que yo quiero hacer en esta mañana, en esta tarde ya. No yo, Dios. Isaías 1:18 dice esto: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, dice. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Esto es, Dios está haciendo referencia a que el pecado mancha nuestra vida. A que el pecado no nos deja ser tal cual somos. Sin embargo, en el versículo 19, Dios hace una invitación. Dice: ¿ustedes están dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. El punto central aquí es: ¿estás dispuesto a obedecer? Te hago esta pregunta, iglesia: ¿estás dispuesto a obedecer? La invitación es: de lo mejor de la tierra vas a comer. No sigamos encubriendo nuestros pecados. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, tenemos años en la iglesia, y aún así tenemos años sumergidos en un pecado que no has podido dejar, que no hemos podido dejar. Algo que tú sabes, y no estoy hablando de cosas malas. Puede haber cosas buenas a nuestro punto de vista, que realmente lo único que están logrando es alejarnos más y más y más de Dios. Me sorprende mucho ver ahora con el Facebook, a ver si con esto no me bloquean, pero me sorprende ver en Facebook que hay una especie de cinismo ahora en los cristianos. Suben fotos aquí, suben fotos allá. A veces ni ellos mismos, sus mismos amigos los suben, los etiquetan y nos aparecen. O sea, no solamente hacen algo que no está bien, lo publican. Lo publican para que todos lo vean. Y eso es triste. Es triste ver a la iglesia que hay una pantalla en el corazón. Y quiero ser bien claro con esto. A mí no me interesa si tú fumas, si tú tomas, si tú vas a antros, si tú bailas el caballo dorado, si tú haces de tu vida un papalote. A mí no me interesa. Lo que me interesa es que te des cuenta que tenemos un Dios real. Que no estamos jugando aquí en Cedros Valle Imperial a una iglesita. No estamos jugando a juntarnos
a vernos bonitos, a cantar aquí en la iglesia. Estamos aquí para marcar una diferencia en nuestra sociedad. Y uno puede hacerse de la vista gorda, decir, pues no pasa nada, cada quien es. Pero sabes que si Dios me ha puesto como pastor aquí, si Dios me ha puesto como una autoridad espiritual sobre su vida, mi responsabilidad es decirte, hey, aguas. Voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, y con esto termino. Dice esto. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, di conmigo, sigue pecando. Dilo fuerte, sigue pecando. Todos pecamos, ¿sí o no? ¿Sí? Voltea con el que está a tu lado y dile, tú también, no te hagas. Todos pecamos. La sentencia del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. La sentencia del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, cuando Pablo está hablando de las obras de la carne, el apóstol Pablo está diciendo, las obras de la carne son estas. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todas esas obras de la carne. Y termina diciendo, como lo he dicho en otras ocasiones, el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Di conmigo, el que practica. Hay una gran diferencia entre que yo peque y hay un abismo de diferencia entre que yo practique el pecado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay una gran diferencia en que de vez en cuando yo vaya al gimnasio o vaya a jugar básquetbol a que yo practique el básquetbol. ¿Estás de acuerdo? No soy basquetbolista, puedo ir alguna ocasión a tirar el bofe, como decimos, y tratar de jugarla y de que sé, pero hay una gran diferencia, hay gente que practica el básquetbol. Bueno, así funciona el pecado también. Todos pecamos. Y por eso todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor. Pero hay una gran diferencia entre que peques y que hagas del pecado, que hagas del pecado un deporte. ¿Sí me explico? Que hagas del pecado una práctica constante. Que hagas de eso un hábito. Ahí está el peligro. Por eso este pasaje dice, por eso, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, esto es, cuando haces de esto un hábito, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, dice. Y aquí está la promesa de Dios. Léelo conmigo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero el Hijo de Dios vino precisamente para deshacer las obras del diablo. Dilo conmigo fuerte esta parte una vez más. 1, 2, 3. Pero el Hijo de Dios vino precisamente para deshacer las obras del diablo. Me encanta esa palabra, precisamente. Cierra tus ojos, por favor. Espero que esta plática, lejos de ser una plática que traiga condenación a nuestro corazón, sea una plática que nos brinde una esperanza. Que nos brinde una esperanza de una vida como la que Dios quiere que vivamos. En esta tarde, antes de irnos, con tus ojos cerrados, quiero orar específicamente por aquellos que están viviendo un pecado, que tú sabes que hay algo en tu corazón que tienes que dejar, sin embargo ahí está, ahí ha estado, tiene semanas, tiene meses, probablemente tenga años. No lo encubras, no te escondas. Dios, como lo hizo con Adán, se acerca a ti y te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Probablemente aquí hay hombres que están inmiscuidos
en fraude, que están inmiscuidos en cosas ilícitas. Tú sabes que está mal. Probablemente hay hombres que están aquí que están sumergidos en la pornografía. Tú sabes que está mal. Que tu vida se ha cubierto de una gran mentira. No encubras más. El que confiesa el pecado y lo deja, encuentra el perdón. Hay jóvenes que están viviendo un cristianismo a medias. Dios hoy nos quiere rescatar, iglesia. Dios hoy nos quiere rescatar. Dios tiene un plan de rescate en esta tarde para ti, y es cubrir tu pecado, porque se acuerda lo débiles que somos, porque se acuerda que somos polvo, y que al polvo volveremos, y Él quiere revestirnos con la sangre de Jesús. Pero se necesita de algo: confesar y dejar, un arrepentimiento genuino. Quiero hablar específicamente por aquellas personas que hoy dicen: hay pecado en mi vida, necesito la intervención de Dios urgente. Si tú estás aquí sin pena, quiero que te pongas de pie y digas: yo necesito la intervención de Dios en mi vida, inmediatamente. Necesito que Dios venga a mi vida, a mi matrimonio, a mis finanzas, a mi intimidad sexual, que venga a permanecer en mi vida. Necesito. Solamente los que necesitan esto, estoy haciendo el llamado. Quiero que todos los que están de pie, solo los que están de pie, abran sus ojos y me vean un minuto. La palabra de Dios tiene una realidad, y esa realidad no es ver cuán mal estamos. Mírame, la intención de Dios no es ver cuán pecador, cuán malo. Eso Dios lo vio y lo crucificó. Pero lo que Dios está haciendo en esta tarde es no ver lo malo que eres, sino lo bueno que todavía puedes llegar a ser. Quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos. Y el primer paso ante esta circunstancia es que genuinamente confieses al Señor y le pidas perdón. Quiero que hagas esta oración conmigo, con tus manos alzadas en señal de rendición, en señal de entrega a tu Dios. Dile: Señor, perdóname. Ahí donde estás, dile: perdóname, Señor. Necesito tu perdón. Me duele estarte fallando, Señor. Hoy quiero hacer caso a ese llamado que tú tienes para mi vida, y llevarme, como dice tu palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Hoy recibo, Señor, el perdón que tú me das, y decido dejar el pecado, porque precisamente para esto viniste, Jesús, para deshacer las obras del diablo en mi vida y en mis generaciones. Perdóname. Levanta tus manos y dile: perdóname, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Pongo en mi vida tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a invitar a que todos nos pongamos de pie, por favor. Todos con nuestras manos hasta el cielo. Y que cantemos esto desde el fondo de nuestro corazón. Dile esto: vengo ante ti postrado, Señor. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Dile fuerte: tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Levanta tus manos y díselo. Mi vida pongo en tus manos.
Dios de gracia, dile fuerte, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Dile fuerte, clamé y tú me oíste, Señor. Clamé, me oíste. Dile fuerte, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Una vez más, dile, clamé. Yo clamé. Dile fuerte, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos. Vamos a declararle. Díselo fuerte. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Una vez más, dile, clamé y tú me oíste, Señor. Yo clamé. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé y tú me oíste, Señor. Yo clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Ahora vamos a tomar un tiempo para comprometernos con Él, para declararle con nuestra fe. Te exaltaremos, Señor, con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestro ser. Yo te exaltaré, Señor. Vamos a declararle con todo nuestro corazón. Con mi fe te exaltaré. Con mi fe. Haz una confesión. Te exaltaré con mi amor. Te exaltaré con mi ser, con mi ser. Gritas a la iglesia. Te exaltaré. Oh, con mi fe. Te exaltaré con mi amor. Con mi ser, yo te exaltaré. Una vez más, vamos a declarar, la iglesia. Haz un compromiso con tu Dios. Con mi ser, con mi fe te exaltaré. Con mi fe. Te exaltaré. Quiero escucharte cantarlo. Con mi fe. Exalta, fuerte dile. Con mi. Comprométete. Te exaltaré con mi amor. Te exaltaré. Te exaltaré con mi ser. Te exaltaré.
Siento en mi corazón decirte que, confirmarte esto que yo te venía compartiendo hace rato. Tengamos mucho cuidado de querer pensar a que Dios le ofende y que a Dios no le ofende. Los fariseos llegaban con esa pregunta. Decían, ¿qué? En una ocasión dice que trajeron a una mujer, se la aventaron ahí, encontraron el mismo acto de adulterio, se la aventaron y dijo, ¿y tú qué dices de esto? Lo único que digo es que el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Los fariseos en una ocasión se acercaron y le preguntaron, la ley de Moisés nos da carta de divorcio, ¿tú qué dices? Él dijo, yo no digo que el adulterio solamente es pecado. Digo que aquel que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Dios elevó el estándar. Tú puedes decir, pues esto no es tan malo. Bueno, lo más probable es que cuando tú llegues a un punto y digas, pues esto no es malo, Dios siempre va a elevar el estándar. Porque Dios quiere verte más santo, porque Dios quiere verte más íntegro, porque Dios quiere verte más victorioso, porque Dios quiere verte más excelentemente como su Hijo. Creo que Dios ha sido claro en esta tarde, pero también entiendo que apenas empieza. Confesar y dejar para encontrar perdón. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque la manera en la que nosotros nos relacionamos contigo, Señor, tiene que ver con el perdón. Y tú nos has perdonado, Señor. En tu gran amor, en tu gran misericordia, en tu gran bondad, Señor, te ha placido perdonarnos. Y te damos gracias por ello. Ayúdanos a ser dignos de ese perdón, Señor. Ayúdanos a vivir como dignos representantes de tus hijos, como tus hijos. Y que cada día, Señor, vayamos avanzando en las victorias que tú has preparado para nosotros. Hoy nos apropiamos de esa palabra, Señor. El Hijo de Dios ha venido precisamente para deshacer las obras del diablo. Y hoy abrazamos esa promesa y declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, iglesia.